Hola, buenos días niños. Bueno, qué bueno que estamos otra vez en la clase de español, ¿sí? El día jueves 17 ahora. Espero que ya hayan desayunado, estemos listos para empezar la clase. Y el día de hoy vamos a hablar del proyecto y que ya casi estamos terminando. Inclusive ya están hablando ustedes de su redacción, de cuáles son los reglamentos que ustedes van a poner en su trabajo, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de la redacción, ¿sí? Porque ya estamos a punto de hacerlo. La redacción del reglamento escolar. Bueno, hay varias cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de redactar, ¿sí? Lo primero, pues, es conocer primero este, cuáles son las situaciones, conflictos o situaciones que se pueden dar en un salón y de ahí se generan las reglas. Por ejemplo, un conflicto podría ser que a la hora del recreo todos quieran salir corriendo. Bueno, de ahí yo puedo tomar una regla y decir, bueno, la primera regla, saldrán a recreo los de la primera fila primero. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí, de ese conflicto se genera una regla. Entonces, identificar primero los conflictos que pueden haber para nosotros elaborar ese reglamento, ¿ok? Bueno, cuando nosotros ya tengamos el borrador, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es revisar una y otra vez el texto, ¿sí? Se tiene que revisar hasta que ya las reglas estén claras, ¿no? Y precisas. Yo por eso les digo, identifiquen el conflicto. Ya hicimos una tabla, ustedes hicieron una tabla de una tarea que les acabo de dejar, donde se habla de un conflicto, ¿no? Y cómo lo podemos solucionar. Bueno, entonces, tienen que ser las reglas claras y precisas, ¿ok? Por eso hay que revisarlo una y otra vez. El lenguaje, lógicamente, que tiene que ser un lenguaje formal. No puede ser un lenguaje informal. Estamos hablando de una regla, es algo importante, ¿no? Es algo que nos va a guiar. Por lo tanto, el lenguaje es formal. No es una carta a un amigo mío o algo así, ¿no? Es una regla. También tenemos que nosotros identificar que los modos y tiempos verbales sean los correctos, sean los adecuados que estamos usando. Porque a veces si nosotros hacemos un reglamento donde el verbo, ¿sí? Y el modo no concuerda, pues la persona que lo lea va a decir, bueno, ¿y esto para cuándo es? ¿No? O cuándo tengo que yo hacer valer esa regla, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado nosotros a la hora de utilizar los modos y tiempos verbales. Ya sabemos que modo indicativo, modo imperativo son los que usamos generalmente y los tiempos verbales pues es presente y un futuro, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que las terminaciones de los verbos son importantes. Utilizamos generalmente una terminación del verbo infinitivo con ar, er, ir. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿ok? Otra cosa también muy importante, demasiado importante, es la ortografía y la puntuación adecuada. Durante la historia, van a decir, ay, qué exagerado, no, durante la historia de la humanidad han pasado muchas cosas, unas desagradables, otras no tanto, debido a la falta de ortografía, ¿sí? A la mala ortografía y a una puntuación inadecuada, ¿ok? ¿Por qué? Porque una coma o un punto o un acento en otra parte o un acento que no exista te va a cambiar una oración, un enunciado, un párrafo, ¿sí? Y pierde el sentido, ¿no? Entonces tenemos que nosotros tener en cuenta la ortografía y puntuación adecuada para que no existan esos tipos de errores y ambigüedades dentro de una regla, ¿no? ¿Ok? Cuando hablo de ambigüedades es que la persona no diga, bueno, o es o no es una regla, ¿ok? Otra cosa que hay que cuidar son las reglas, que las reglas sean de un mismo tema. Si estamos hablando del reglamento escolar, pues lógicamente que no voy a poner una regla que no se aplique ahí, ¿verdad? Tienen que ser reglas que se apliquen dentro del salón de clases, ¿ok? ¿Sale? También tengo que fijarme que las reglas se identifiquen fácilmente, por eso debe de cuidar yo que si las reglas, ¿sí? Están numeradas, ¿sí? O están entre corchetes, no sé,
Todas aquellas marcas gráficas que ya hablamos, de las cuales nosotros estuvimos hablando en la clase pasada, comillas, cursivas, negritas, etcétera, todo eso que se utiliza en un reglamento, ya lo tienen ustedes, van a echar mano de eso para trabajar con esto. Allí en clases les voy a mandar un trabajo y cualquier duda pues estoy a sus órdenes, ¿ok? Cuídense.